Bueno, muy buenas tardes, querida y apreciada fraternidad San Nicolás de Pacatativá. Para mí siempre es, perdón, un motivo de alegría el poder compartir con ustedes momentos de su formación humana y cristiana. Y hoy en específico, pues quiero compartir con ustedes una dimensión de la cuaresma que nos invita a ser cultivada por todos aquellos que somos servidores del Señor. Servimos al Señor de muchas maneras. Servimos al Señor ya desde el bautismo, servimos al Señor donde quiera que nos encontremos. El cristiano muestra a Cristo, ¿no? Es la presencia de Cristo, según los padres de la iglesia. Y nosotros, quienes servimos en los apostolados diversos de la iglesia, eh, debemos resaltar en la vida cristiana, no precisamente por los saberes específicos, académicos, por la exquisita retórica o por el buen hablar, que es necesario, obviamente, porque creo que se nos da cada que pedimos la asistencia del Espíritu Santo, siempre llega a nosotros esa insinuación a la mente y al corazón y a través de nuestros labios se pronuncia. Y es lo que queremos hacer. Entonces yo creo que esta cuaresma quiero compartir con ustedes una dimensión de la cuaresma que me parece que es de vital importancia para quienes seguimos al Señor al estilo agustiniano. Yo quiero detenerme hoy un momento en esta lección, no con la liturgia de la palabra del día de hoy, a la que puedo hacer al final eh, una referencia que también me parece que tiene elementos supremamente importantes, sobre todo en lo que se relaciona al modo como nos preparamos para vivir este tiempo de gracia, este tiempo de misericordia del Señor para disponernos y para alimentarnos desde su palabra y hacer esa limpieza del corazón para construir nuestros propósitos cuaresmales. Pero yo quiero meditar hoy sobre una de los valores fundamentales para prepararnos para la cuaresma y este es la humildad en la cuaresma según Agustín. Esa humildad en la cuaresma según Agustín, entremos de una vez en materia, según Agustín, destaca, se destaca la humildad como un elemento esencial en el camino cuaresmal. O sea, si no hay una actitud humilde, y luego vamos a ver a continuación el modo como Agustín lo expresa, difícilmente podremos vivir un escenario cuaresmal, al menos con los frutos que la cuaresma nos pide. Para él, la humildad no es solo una virtud, sino la base, en definitiva, de toda la vida cristiana, ¿no? El fundamento de la conversión y la puerta de la entrada al verdadero encuentro con Dios. Fíjense que esa humildad es el fundamento de la conversión. Necesitamos la humildad para afianzarnos en los caminos de conversión, al menos desde la perspectiva de Jesucristo, y es la puerta de entrada a ese verdadero encuentro con Dios. Solo y únicamente desde la humildad, desde esa virtud que alimentada desde Jesucristo se convierte en el gran estandarte de la vida cristiana. La humildad, podemos decir inicialmente que como antídoto contra el pecado, San Agustín veía en la soberbia el origen de todo pecado. Fíjense, la humildad como antídoto contra el pecado, San Agustín veía la soberbia, en la soberbia el origen de todo pecado, o sea, recordando
que fue el pecado de Lucifer y la causa de la caída de Adán y Eva. O sea, en contraste, la humildad nos vuelve a Dios y es bien interesante porque fíjense, en el comentario al Salmo 50, Agustín dice lo siguiente, dice, ¿quieres que Dios no te rechace? No te engrías. ¿Quieres recibir a Dios? Humíllate. ¿Quieres entrar en su seno? Humíllate. O sea, la cuaresma es un tiempo propicio para hacer el ejercicio de la humildad y de la honestidad, o sea, para reconocer nuestras faltas, alejarnos del orgullo y pedir perdón con un corazón contrito, ¿no? Ahora bien, la humildad, fíjense ustedes, y voy a tratar un tema que puede ser un poco delicado a veces por el significado que tiene para la vida cristiana. La humildad en el ayuno, la oración y la limosna. Fíjense, la humildad en el ayuno, la oración y la limosna es precisamente, creo que el tema que nos proporciona el evangelista Mateo el día de hoy. ¿De qué manera conducirnos? No de una manera soberbia, sobrada, no de una manera de vanagloria, no de una manera de querer mostrar o de querer recibir el reconocimiento. Es clave, por ejemplo, esa expresión del Evangelio de Mateo de hoy que nos habla y nos dice, y Dios que ve en lo escondido te recompensará. Este ver en lo escondido es aquel que ve en el corazón las verdaderas intenciones que en él tenemos, ¿no? San Agustín advierte que incluso, fíjense que esto va a ser bien interesante para nuestra reflexión cuaresmal, mis queridos fraternos. San Agustín advierte que incluso nuestras prácticas cuaresmales pueden estar contaminadas por la soberbia si las hacemos para alabanza de los demás. Si las hacemos para recibir alabanzas, puede ser que estén contaminadas de la soberbia, ¿no? Y es bien interesante esto. En su sermón, en el sermón 207, nos dice San Agustín, no crean, fíjense, esto que va a decir es fuerte, pero me parece que ayuda a depurar muchas cosas. Va a decir Agustín, no crean que basta con ayunar y no comer carne. El que ayuna, pero se llena de soberbia, recibe del demonio lo que deja de recibir de la comida. Fíjense, qué interesante. Qué interesante, el que lo hace con soberbia, con altivez, con arrogancia, el que lo hace para ser visto, el que ayuna de esta manera, pero lleno de soberbia, como lo dice Agustín, recibe del demonio lo que deja de recibir de la comida. ¿Qué recibe? Recibe la soberbia. Quiero hacer un ayuno, quiero mostrarme, quiero que vean que yo soy una gran persona, un gran cristiano. Miren cómo ayuno, miren cómo se me nota el ayuno, ¿no? Es un poco lo que decía hoy también el Evangelio, ¿no? Es el ayuno no tiene sentido si no nos lleva a la humildad. Creo que esto es importante. O sea, en el mismo sermón, en el sermón 207, nos exhorta Agustín. Dice Agustín, si te humillas, Dios desciende hacia ti. Si te exaltas, Dios huye de ti. Qué importante esto, qué interesante esto. Si te humillas, Dios desciende hasta ti. Si te exaltas, Dios huye de ti. Este llamado nos recuerda la enseñanza de Jesús en Mateo 6:1-18, donde nos insta a orar, a ayunar y a dar limosna. Ya lo decíamos hace un momento y lo estoy reiterando porque creo que es el mensaje central de la cuaresma. Dar limosna, ayunar y orar, dice, en lo secreto, sin buscar la aprobación de los hombres, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde
podemos beber para construir en nuestra vida cristiana esta humildad? Pues ¿de quién más? Cristo es el modelo supremo de humildad. Para Agustín, ya lo hemos dicho y en muchas semillas lo he tratado, para Agustín la humildad no es solo un ideal, sino que está encarnada en Cristo. En el sermón 117, Agustín lo explica de esta manera, abro comillas. Cristo se hizo humilde para enseñarnos la humildad. Aquel a quien los ángeles adoran en el cielo, nació en un pesebre. Aquel que sostiene el mundo con su poder fue alimentado con leche materna. Él, el camino de la vida, caminó cansado por los caminos del mundo. Expresión tan hermosa para ver el gran testimonio, el supremo testimonio de Cristo en relación a la humildad. Entonces Jesús nos muestra que la grandeza verdadera está en el servicio, en rebajarnos para levantar a los demás, ¿no? Es el que sirve se abaja para que los demás surgen. Es un poco como la dinámica de Juan el Bautista. Es necesario que yo disminuya para que él crezca. Es necesario que disminuya yo para ser presentado Cristo, ¿no? Ahora, otro elemento de esta reflexión sobre la humildad y el perdón en la cuaresma. Vamos a ver. La humildad nos lleva a una cosa que es muy importante, a sentir la necesidad del perdón de Dios y a perdonar a los demás. En el sermón 114, Agustín nos recuerda, abro comillas, si Dios, que no tiene pecado, se humilló, ¿cómo te atreves a no perdonar a tu hermano? Fíjate, si Dios que no tuvo pecado se humilló, ¿cómo te atreves a no perdonar a tu hermano? Fíjate, está llamando un poco la atención sobre esta gran necesidad del perdón como camino también de construcción de la vida cristiana. Entonces, Cuaresma también es un tanto un tiempo, es un tiempo de reconciliación y esto solo es posible con con un corazón humilde. Yo creo que esto es muy importante. Otro aspecto, la humildad y la cruz, el camino a la gloria. A veces pensamos que la gloria viene de las exaltaciones, del poder, de, de la, de la prestancia, de la, del gran conocimiento. Pero aquí nos habla Agustín de que la humildad y la cruz es el camino a la gloria. San Agustín enseña que definitivamente la cruz es la escuela definitiva de la humildad, en la cruz. En el sermón 160, Agustín afirma, hablo comillas, si quieres llegar a la vida eterna, aprende primero a sufrir con Cristo. O sea, no quieras la gloria sin la humildad, porque el Señor primero soportó la humillación y luego fue glorificado. Vivir en la humildad, de vivir en la docilidad del Señor, todos los momentos, incluidos aquellos de la prueba, de la dificultad, aquellos de la cruz, aquellos que nos duelen, aquellos que verdaderamente pues no nos, a veces nos llenan de emoción, por el contrario, a veces nos sentimos disminuidos. Entonces, la cuaresma nos prepara para recordarnos que solo quien se humilla será exaltado, ¿no? Ahora bien, podemos decir entonces, para redondear esta idea y esta breve presentación de la humildad como centro de la vida cuaresmal desde San Agustín, San Agustín nos ofrece pues una visión
supremamente profunda de la humildad en la Cuaresma. Primero vamos a recordar esos aspectos. Es la humildad es el antídoto contra el pecado y la soberbia, lo explicábamos. Segundo, debe reflejarse en nuestras prácticas de ayuno, oración o limosna, o sea, haciéndolo en lo secreto del corazón, no haciendo de ello un espectáculo para mostrar. Tercero, Cristo es el modelo perfecto de humildad. O sea, la humildad nos lleva al perdón y a la reconciliación. Y quinto, la cruz nos enseña que la verdadera exaltación viene de la humillación, viene del abajamiento, viene del siervo, viene del estar allí en el servicio y en el encontrar en esa humildad que es la que bebemos de Cristo y la que Él nos quiere transmitir, ese camino especial para la Cuaresma, ¿no? Ahora bien, yo creo que en la actualidad, fíjense ustedes, la soberbia, ese hinchamiento por el poder que tantas malas rachas viene haciendo pasar al mundo, porque nos viene desintegrando con el odio, con el resentimiento. En la actualidad, el mundo enfrenta una alarmante cantidad de conflictos armados en todas las diversas regiones y poblaciones del mundo. Según datos recientes hasta julio del 2024, se registraron, fíjense ustedes, 455 grupos armados activos a nivel global, con aproximadamente 210 millones de personas viviendo bajo su control. Vivimos en un mundo también donde lamentablemente la indiferencia espiritual, el materialismo, el individualismo han desplazado pues esta búsqueda sincera de Dios. O sea, cada día la humildad parece alejarse más de su creador, como si pudiera encontrar la plenitud sin él. No necesitamos, parece no necesitar a Dios cuando se tiene aparentemente todo. Las guerras, la crisis moral, la disolución de la familia, el desprecio por la vida, la creciente soledad de muchas personas muestran una herida profunda. Hemos roto, y eso lo evidencia gran parte de esta crisis del mundo actual, hemos roto la relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás. Por eso en este contexto, hoy este libro de Joel, que invitaba a un acto penitencial como pueblo, a reconocer los fallos como pueblo, ese Salmo 50 que nos invitaba a reconocer con humildad, como explicábamos desde Agustín, con humildad, ese, eh, porque reconozco mi pecado, pecador me concibió mi madre, devuélveme la alegría de la salvación, dame un espíritu generoso. Y así nos va ofreciendo el Evangelio de Mateo del día de hoy. Nos ofrecen respuestas claras y contundentes hacia la necesidad urgente que tenemos de convertirnos y en definitiva de esperar, de experimentar perdón, ese perdón de Dios. Dios en su infinita misericordia, fíjense ustedes, no deja de llamarnos al arrepentimiento. Tu amor es fiel. Es la única esperanza para el mundo que ha confundido la libertad con el libertinaje, la autonomía con la autosuficiencia, el éxito con el egoísmo. En ese camino de regreso al Padre, porque nos hemos extraviado en el camino. Sería un tema interesante, los modos en que nos hemos extraviado en el camino. Ese camino al regreso al Padre, la conversión y el perdón, pero fundados en la humildad, son esenciales para esa vivencia profunda de la cuaresma, esta cuaresma 2025. O sea,
sin una transformación del corazón, esto es muy agustiniano, sin una transformación del corazón, no puede haber verdadera paz y no puede haber verdadera felicidad. Comparto con ustedes esta reflexión, pido al Señor que deje en sus corazones esto que el Espíritu Santo propone, alguna enseñanza para caminar en el Señor, para alimentados de Él, construir este camino de la cuaresma y llegar con alegría, habiendo vencido la muerte del pecado, llegar a la resurrección y a la nueva vida en Cristo, con signos de amor, de justicia, pero sobre todo en nuestro caso agustiniano, de mucha fraternidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.